Hola, bienvenidos a mi podcast Alicia Mundo Hispano, Alicia 西班牙语文化 Soy Alicia. Este episodio va a ser todo en español. Si quieres saber más sobre la cultura china y Taiwán, o si estás aprendiendo español, este episodio es para ti. 这一集一样是导游特辑，如果你想要看到这集西班牙语跟中文版的简介，我都把它们放在本集 YouTube 的留言区了。En este episodio vamos a hablar de los tés medicinales de Dihuajie o Dadaocheng. Dadaocheng es uno de los barrios más históricos y aromáticos de Taipei, famosos por sus mercados de hierbas, sus tiendas de té y su ambiente tradicional. Con respecto a los tés, vamos a centrarnos en su historia, cómo distinguir diferentes tés y sus funciones. Para presentar el origen del té, no podemos olvidar uno de los personajes más importantes, y es un personaje legendario que se llama Shen Nong. Su nombre se traduce como el agricultor divino. Según la tradición, Shen Nong, ese agricultor divino, vivió antes de la dinastía Xia. La dinastía Xia se originó como más o menos en 2000 años antes de Cristo. Y la historia de Shen Nong existió antes de esto, en una época tan antigua que todavía no existía la escritura. Por eso forma parte del mundo de la leyenda. Y en algunos libros antiguos se dice que Shen Nong no era un solo hombre, sino un clan entero. Pero vamos a ver qué es lo que se dice de Shen Nong en las leyendas. Esto es la leyenda de probar 100 hierbas. Una de las historias más famosas cuenta que este agricultor divino probó 100 hierbas para saber sus propiedades medicinales. Probaba hierbas, observaba sus efectos, anotaba los síntomas, las clasificaba según si eran tóxicas, medicinales, nutritivas o mortales. Hacía todo esto para salvar a más gente. Es por eso que con el tiempo se ha convertido en una de las deidades más importantes de los templos. Se dice que Shen Nong, este agricultor divino, sufrió 72 envenenamientos y que fue el té el que lo salvó. Por eso el té desde entonces se considera algo más que una bebida. Se ve como un remedio medicinal. Es decir, cada té tiene sus funciones. Unos calman, unos activan, otros equilibran el cuerpo después de comer y algunos incluso ayudan a dormir. Ahora quiero hablarte sobre la clasificación de los tés divididos por sus colores. Tés verdes con un color que tira al verde, tés amarillos con un color que tira al amarillo, tés oolong con un color dorado, tés negros con un color rojizo negro y por último, tés oscuros conocidos como pu'er cha. Este tipo de té es más profundo y tiene un color opaco, con tonos marrones muy oscuros, casi negros. Así es como clasificamos los tés a primera vista. Pero para hablar de los tés y sus sabores podemos centrarnos en sus grados de fermentación. Té verde, por ejemplo, no está fermentado. Los tés verdes tienen aroma a hierba fresca. Los tés amarillos tienen una fermentación ligera. El nivel de fermentación suele ir de 0 al 10%. Sabe a soja amarilla. Pero los tés amarillos no aparecen mucho en las tiendas modernas taiwanesas. Es como cuando vamos a una tienda taiwanesa de bebidas, de té con leche y tapiocas. Normalmente disponen de muchos tipos de té para que podamos elegir. Y en estos tipos de té no suele aparecer tés amarillos. Las opciones más comunes suelen ser tés verdes que tienen como un sabor más fresco y ese sabor hace su magia al mezclarse con la leche. Tés oolong, que son más aromáticos. Además, muchos de ellos vienen de altas montañas, por lo que son más difíciles de cultivar y ahí destaca su valor. En estas tiendas en las que los tés son preparados al momento, son comunes los tés negros, porque los tés negros tienen un sabor
a frutas dulces y combina muy bien con leche. Hoy en día en Taiwán, por ejemplo, ya no se toman té entre los jóvenes de forma tradicional, como con la tetera y sus tazas. Sin embargo, las tiendas de té con topping se han vuelto muy populares. Sirven las bebidas en vasos de 700 mililitros. Y nuevamente se mezcla con leche o nata. También se agrega muchos gelatinas y tapiocas. Es un tipo de postre muy famoso en Taiwán. Son tipos de bebida que se sirven muy frías. Hoy en día los jóvenes conocen la cultura del té a través de este tipo de bebida. ¿Tú también la tomas todos los días? Pues ten mucho cuidado con tu alimentación, porque una bebida con leche y con tapiocas de un tamaño normal como unos 700 mililitros contiene mucho azúcar. Puede llegar en ella 70 gramos de azúcar. Es algo que todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere dejar de beberla. Continuamos con el tema de la fermentación. Té blanco también lleva una fermentación muy ligera, entre 10 y 30%. Tiene una aroma suave a melón, manzana o pera. Es un té muy dulce en boca. Pero los tés blancos tampoco son opciones frecuentes en las tiendas de tés modernos. La base de todas estas bebidas es el té. Se toman fríos y se agitan antes de servir. Como que se está convirtiendo en una cultura rápida. Los tés que está siempre en la base de este tipo de bebida tiene que ser un té fuerte. Y el té blanco nunca es el caso. A continuación vamos a ver los tés oolong. Oolong cha. Es un tipo de té muy común aquí en Taiwán y hay muchísimas variedades. La fermentación de este tipo de té es parcial, del 10% al 70%. Por ejemplo, oolong de altas montañas, Tie Guan Yin, 或者是我们的东方美人, la bella oriental. Tiene un dulzor natural y sabe a frutas. Muchos de los tés oolong vienen de los tés de las altas montañas, pero cultivar a gran altitud no es un requisito. Solo que los tés de las altas montañas, por razones relacionadas con la altitud, el clima, la pureza del entorno, estos tés suelen desarrollar lo que llamamos sabor de montaña. Y una fermentación ligera hasta fermentación media suele mantener el aroma fresco, limpio y un gusto suave y ligeramente dulce de los tés. Es por eso muchos de tés oolong provienen de tés de altas montañas. A continuación hablamos de los tés negros. Los tés negros son tés fermentados. Los tés negros Hong Cha tienen un color rojizo, transparente tirado al marrón oscuro. Tiene entre 70% y 90% de fermentación. Assam, Ceilán, Assam Xilán son tés negros muy comunes. Sabe a flores rojos, frutos dulces. También hay gente que dice que sabe a azúcar caramelizada y a veces sabe a frutos secos. Por eso combina también con estos snacks. Por último, vamos a hablar de los tés oscuros. Entre los tés oscuros, lo más famoso de ello es el té pu'er, pu'er cha. Es un té completamente fermentado. Su proceso de elaboración es algo curioso. Continúa fermentándose después del secado. Ese tipo de té oscuro, la verdad es que sabe fatal. Es un sabor que a mí no me agrada para nada. Los profesionales comparan este tipo de té con el whisky por su sabor fuerte. Sabe a madera de pino. Cuando fui a probarlo, el jefe me comentó que si fumara o si estara acostumbrada a licores fuertes, me gustaría este tipo de sabor. Pero la verdad es que no me gustó nada su sabor. Sabe a agua de remojo de un tipo de nabo seco, como lao cai po. En taiwanés lo llamamos lao cai po. Sabe a cosas antiguas, como alimentos guardados o reservados durante décadas. Es un tipo de té con un carácter muy profundo. La gente también lo conoce como un té postfermentado, porque sigue fermentándose después del secado. En un tour llevé a mis clientes a Dadaocheng. Dadaocheng es una zona muy antigua de Taipei.
Esta zona fue el centro de la ciudad cuando Taiwán fue la colonia de Japón. Por eso en estas calles encontramos muchos edificios antiguos, construidos durante la época colonial japonesa, con un marcado estilo barroco occidental. Cuando llegamos allí, por supuesto, teníamos que ir a probar té. Les preparé un taller de té. Entramos en una tienda que se llama Taichu Youcha. Esta tienda no está en el corazón de este barrio, sino un poco hacia los límites, pero sigue estando en la zona, lo cual me parece mejor porque hay menos gente. La responsable de taller que nos atendió era muy amable y muy espontánea. Como mis invitados querían un té que ayudara a adelgazar, la dueña sacó un pu'er, un té pu'er, es de té oscuro envejecido de más de 50 años. En esa cata de té, la dueña sacó 5 tipos de té para que los probáramos. Té jazmín, té negro Assam, té oolong dongting. Dongting oolong, envejecido 25 años. Té oolong tie guan yin, 就是铁观音. Té pu'er, uno de 25 años y otro de 50 años. Son tés añejos. Esa decisión lo tomó después de escuchar que a mis clientes les interesa tomar tés que adelgazan. Es por eso nos trajo tés añejos, porque son tés más fermentados. Los tés pu'er añejos suelen conservarse en forma de grandes pasteles de té. ¿Cuál es el tamaño de este pastel? Más o menos como el tamaño de una cabeza. Esos pasteles son conocidos como pingcha. Muchos tés se almacenan de esta forma. La naturaleza de té oscuro, 这样子的黑茶, al que pertenece el pu'er, se basa en una fermentación larga y continua. El proceso de elaboración es muy largo. Amontonar, rociar, cubrir, voltear los tés y fermentar. Con la acción de los microorganismos, las hojas se van descomponiendo, reorganizando y transformando hasta convertirse en un té suave y beneficioso para el cuerpo. En el mundo de té oscuro, la fermentación es un largo proceso. Nunca es una acción rápida. Y esa mentalidad de fermentación se encuentra en cada época de su elaboración. El pu'er que tomamos viene de té crudo. Cuando visité la casa de té, la dueña me explicó la técnica ancestral con la que se elabora este té, porque cuando me comentó que este té ya tenía como 50 años, al principio no le creía, porque pensé que tradicionalmente no existían las maquinarias para la elaboración de los tés. Pues resulta que los métodos de elaboración eran diferentes a los métodos actuales. A diferencia de los métodos modernos, esta técnica no utilizaba fermentación acelerada ni maquinaria compleja. Todo depende del clima, del tiempo y de los ciclos de la naturaleza, lo cual hace falta que desde el inicio la cosecha de las hierbas de té sean de la máxima calidad. Ahora hablamos de su proceso de elaboración. El proceso empieza con la recolección de las hojas, luego viene el marchitado, un paso clave para reducir la humedad y suavizar las hojas antes de seguir trabajando con ellas. Tercero, el fijado, que consiste en calentarlas en un wok o en un tambor giratorio. Cuarto, el rizado, que da forma a las hojas y rompe ligeramente su estructura interna. Después las hojas se secan al sol y en ese proceso de secado se suele decir poéticamente que se deja secar bajo el sol y bajo la luna. Y durante ese tiempo el té respira, absorbe el clima y envejece de forma natural. Esto es un paso esencial. Así nace el té crudo, sin fermentar, que serviría como base. Después de obtener este té crudo, lo dejan almacenar durante varios años. Puede ser 5, 10, 20, 25 o 50 años. Hay personas que comparan este método ancestral de la elaboración de té pu'er con la antigua práctica taoísta de alquimia interna, donde todo depende del calor natural, la lentitud y un equilibrio sutil entre todos los elementos.
Una vez obtenido este té crudo, lo almacenan durante años. Con el paso de los años, 15, 20, 30, incluso más, las hojas se oscurecen. La astringencia. Esta astringencia es un 苦涩的味道, desaparece y surge un sabor más suave y dulce. ¿Por qué es tan importante el proceso de fermentación? No solo es que la cafeína, la teína desaparecen en ese proceso, sino también aparece una sustancia llamada GABA. Pues este GABA puede ayudarte a dormir mejor. Es un compuesto natural y activo que se puede encontrar en las plantas y animales. Y también es algo que aparece durante el proceso de fermentación de pu'er. Sí que hubo una cata de té y en esa cata de té todos estamos de acuerdo de que ese sabor añejo no es lo mejor, pero al escuchar lo beneficioso que es el té pu'er, que ayuda a relajar el cuerpo y bajar de peso, así sin más, parece que la cata de sabor no es necesario. Mis clientes compraron 3 pasteles de té pu'er, para regalarle a sus amigos. También pienso que pu'er es realmente beneficioso para el cuerpo, pero su sabor no es de mi gusto. Cuando lo tomo parece que estoy tomando una medicina china y eso no me gusta. Pero si estás buscando un té que te sea beneficioso y que puedas tomarlo por la noche antes de dormir, pues ahí lo tienes. Esta es mi presentación de los 5 tipos de té de Taiwán. Bueno, esta categoría también sirve para analizar los tés chinos, porque son iguales. Espero que esta presentación sea de tu agrado. Hasta la próxima. Chao.